soy ponente o bueno, soy tutor, entonces por eso me conecto hasta esta hora. Realmente hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, la teratogénesis, y estamos hablando ahorita de eso de teratogénesis. Estamos hablando, con el grupo estamos llevando un trabajo de epilepsia en pacientes embarazadas y su riesgo de su poder teratogénico, esos antipilépticos, en formaciones de malformaciones mayores y menores. Ya estamos muy cerquita. ¿Cuándo vamos a dejar el parcial? ¿O quieren un trabajo de investigación o una monografía? ¿Qué quieren? A ver, cuéntenme. Nada, entonces examen mejor. Aló, ¿me escuchan? Un compartir, profe, un compartir. Mentiras, mentiras. Están con muchas, ¿cómo les ha ido en cirugía? La gran mayoría son de cirugía, ¿cierto, Diego? Sí, señor. La gran mayoría son de octavo. Bueno, muy bien. Pues sí, yo pienso, ¿y cómo están? ¿Con mucho trabajo o ya finalizando cirugía y con las otras materias? Sí, profe, hay ocupaditos porque es casi todo el día en el hospital, por- dependiendo de la Bueno, rotación listo. que tenga. Bueno, podemos de pronto, me parece es que está chévere, de pronto para el final nos reunimos los que puedan, porque ya es un tema más de pronto, no puede ser algo de pronto de estudio porque no está permitido, pero pudiéramos hacer un tallercito, algo sencillo, para ya quedar la nota final, si les parece, y hacemos de pronto los que quieran, pues un compartir y nos conocemos de pronto en algún sitio y gastamos unos minuticos y hablamos. Perfecto. Igual recuerden que ustedes, la gran mayoría del otro semestre, van a rotar conmigo como coordinador y de pronto pudiéramos mirar esas cosas. Recuerden que sería no obligatorio porque pues igual sabemos que algunos de ustedes no están en la ciudad, la parte económica también lo tenemos, pero si quieren pudiéramos reunirnos antes de terminar y podemos parar eso. ¿Vale? ¿Les parece? Listo, sí, señor. Listo, doctor, sí, Entonces, señor. vamos con Diego para que nos dé de pronto alguno de los sitios, de pronto o qué es lo que piensan ustedes. Y para la parte final, dejamos como un pequeño taller que voy a elaborar sobre los temas que hemos visto. ¿Ok? Vale, doctor, perfecto. Por favor, Diego, vamos a comenzar teratogénesis. Y ¿todos estamos de acuerdo o alguien quiere algún examen? No sé, porque también debe haber una persona psicorrígida. ¿Todos de Yo creo acuerdo, que Diego? todos estamos de acuerdo. Bueno, listo, chévere. Entonces, listo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a mirar clase hoy, ¿vale? Por favor, comencemos. Listo, doctor, sí, señor. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el tema de teratogénesis. Nuestro grupo está conformado por Bueno, diferentes. muchachos, una cosa importante. Hasta ahora somos 19 de 25. Por favor, entonces, Diego, somos 25, ¿cierto? Sí, señor. ¿Le parece? Ya llevamos 15 minutos. ¿Le parece que los 6 personajes que no se han ingresado, vamos a a colocarles que nos haga un tallercito? Y lo vamos haciendo de algunos temas y que nos lo vaya dando poco a poco. ¿Les parece? Sí, las seis Vale, personas que no están conectadas. Entonces, por favor, quiero que me tome lista y las 6 personas me las anotes en el grupo de WhatsApp. Yo me reúno con ellos por aparte y les coloco como para que vayamos haciendo un taller de casos clínicos y de eso pues lo miramos, los hacemos como un tallercito, se los pasamos a ustedes me los envían al correo y con eso nosotros vamos a colocar una notica, ¿vale? ¿Les parece? vale, entonces voy a pasar lista mirando acá la lista de los estudiantes y le mando los que Tengo faltan, acá doctor. 19 ingresando, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a darles 3 minutos para que las personas que no se conecten, seguimos con 19, los que no se conecten, que somos 25, pues los otros, pues nada, les tocará hacer el taller. ¿Ok? Vale, doctor, sí. Listo, arranquemos entonces. Listo, doctor. Bueno, vamos a comenzar con el tema teratogénesis. Para hablar de este tema, pues tenemos que
No me está pasando. Listo. Para hablar de este tema, pues tenemos que conocer un poquito de historia. Antes el útero y la placenta eran considerados como una barrera extrema totalmente frente a los factores externos. Esto era antes del conocimiento de lo que fue la rubeola y la talidomida, donde pues las mujeres consumían para evitar los mareos el fármaco y luego resultó ser un fármaco teratogénico que produjo malformaciones en los bebés que pues salieron nacidos vivos. Entonces tenemos que el teratógeno es todo agente ambiental capaz de desviar el desarrollo hacia la anormalidad. Esto nos conduce a una anormalidad en lo que es el desarrollo del embrión y del feto. Teratógenos viene del griego teratos, que significa monstruo, y genos o génesis, que significa nacimiento u origen. Entonces, teratogénesis viene de la palabra, como lo acabamos de decir, de teratógeno, que es un agente que actúa alterando el crecimiento, la estructura o función del embrión o feto en desarrollo. Esto va de la mano con lo que son las anomalías congénitas, que vienen siendo las alteraciones estructurales, funcionales presentes al nacimiento, y estas pueden ser de origen genético, adquirido, factorial o la combinación de todos estos factores. Hay que tener en cuenta también que no es lo mismo hablar del teratógeno, que es el agente, a una exposición teratogénica, que esta se diferencia en que la exposición teratogénica se tiene en cuenta la dosis y la vía de administración. Entonces, ya teniendo como otro término, vamos a mencionar la teratogenicidad, que es la capacidad malformativa de un agente o evento, y esto se da o se tiene en cuenta también los mecanismos, el riesgo, las consideraciones también relevantes para así el médico realizar el enfoque apropiado en la práctica clínica y darle el manejo a la mamá que está esperando el futuro fruto. En cuanto a la epidemiología, pues ya vamos a hablar un poquito de lo que es la prevalencia, la estadística y la incidencia. Se dice que aproximadamente el 3% de los recién nacidos vivos presenta alguna anomalía congénita que requiere atención médica. El 10% de los recién nacidos muertos presentan algún defecto congénito. 1 de 3 recién nacidos vivos tiene alguna condición que amenaza la vida. La mayoría de este análisis, entre el 60 al 70% de las malformaciones se dice que es de origen desconocido. Hay que tener en cuenta también que todo embarazo lleva de por sí un riesgo. Se dice que del 2% al 4% el feto puede verse afectado por un defecto congénito mayor que puede poner en riesgo la vida. También tener en cuenta que pues, la tasa de los trastornos congénitos son iguales en toda la población independientemente de su ubicación geográfica. Sin embargo, pues hay factores que predominan en alguna ubicación geográfica o alguna raza en especial. Natalia. Dime. Diego, ¿somos 24 o 25? No, somos 25. Quiere decir que ahorita se desconectó un man y quedamos 23. Esa persona que se desconectó más la otra persona serían las personas que me van a ayudar a hacer el taller, ¿vale? De casos clínicos, ¿vale? Vale, doctor, perfecto. Sí. Entonces, por favor, me los colocan en WhatsApp o me dicen los nombres de una vez. Voy a mirar en la lista quién es que falta. Bueno, listo, espero eso. ¿Listo? Chao, chao. Listo. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las anomalías congénitas afectan a 1 de cada 33 neonatos, causan 3.2 millones de discapacidades al año. Se calcula que aproximadamente 270.000 recién nacidos fallecen durante los primeros 28 días de vida. También nos dicen que a medida que la mortalidad infantil va disminuyendo, los defectos congénitos en los recién nacidos van a ocupar los primeros lugares como causa de muerte en países desarrollados. Ya en cuanto a los estudios de lo que son los efectos teratógenos, pues se dice que en Estados Unidos aproximadamente 12 millones de prescripciones médicas son consideradas potencialmente teratógenas, y estas son indicadas en mujeres en edad reproductiva, incluso las consumen en mujeres que no saben que están embarazadas.
1 de cada 750 niños sufren el síndrome de alcoholismo fetal. La nicotina produce bajo peso al nacer aproximadamente en 53.000 bebés y 22.000 de estos requieren ingreso a UCI. Las mujeres adictas a la heroína y a los opiáceos tienen mayor probabilidad de dar a luz a bebés prematuros de bajo peso y con síndrome de abstinencia neonatal. Bueno, para tener ya en cuenta en la estadística, como había dicho, entre el 60 al 70% pues son factores desconocidos, pueden ser multifactoriales, sinergia por errores, del 15 al 20% por factores genéticos o por mutaciones genéticas y el 5% por factores citogenéticos. Tenemos unas causas exógenas que son las que predominan, el 3% por infección materna en útero, el 4% por patología materna en el embarazo debido a tabaquismo, alcoholismo, nutrición o diabetes mellitus, entre otras, 2% por fuerzas externas en el útero y 1% debido a medicamentos y radiación e hipertermia. También, como lo hemos venido hablando, pues ya en todas las exposiciones, tenemos unos mecanismos de producción de malformaciones. Estos son los que nos van a dar defecto en la morfogénesis y van a ser debidos a una formación tisular que va a producir un defecto congénito de malformación en un periodo de afectación temprano en la embriogénesis con un mecanismo intrínseco desconocido y de variabilidad clínica moderada, también por causa de fuerzas mecánicas. Esta viene dándonos una deformación, esta viene en un periodo de afectación tardío, ya en la fenogénesis. Van a ser fuerzas mecánicas anormales con una variabilidad clínica moderada y una ruptura de continuidad que nos van a dar el defecto congénito de disrupción en un periodo de afectación intermedio dado en la organogénesis con un mecanismo de interferencia del desarrollo y con una variabilidad clínica extrema. Vale, entonces vamos a ver el tipo de efectos congénitos, ya que estos se clasifican o se organizan como anomalías mayores y anomalías menores. Las anomalías mayores pues causan un compromiso significativo de la función normal y evidentemente reducen la expectativa normal de la vida, mientras que las anomalías menores pues principalmente comprometen el paciente de manera cosmética o estética y no afecta pues de manera significativa la función corporal. Entonces estas se clasifican en las menores, están las anomalías múltiples aisladas y en las mayores pues vamos a hablar del síndrome, la secuencia, el complejo y la asociación. Siguiente. Bueno, entonces cuando hablamos de una anomalía aislada, pues vemos que es un defecto localizado y como vimos anteriormente puede ser tanto mayor como menor. Y múltiple cuando son anomalías mayores asociadas a anomalías menores. Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos de estas y estas pueden ocurrir al azar o pueden seguir un patrón. Siguiente. Ok, entonces las asociaciones pues, se caracterizan por ser uno o más de un defecto que se cumplen con mayor frecuencia. Entonces son combinaciones definidas de diferentes anomalías y ya como vimos en la exposición anterior, el váter o el bacterial. Luego los complejos están las anomalías en diferentes estructuras que afectan de manera simultánea. Las secuencias pues son anomalías únicas que generan una malformación, pero que se vienen dando por una cascada de eventos no relacionados entre sí, y un ejemplo de esos puede ser el cierre del tubo neural primitivo. Y el síndrome son anomalías múltiples explicadas por una etiología común. Sigue un patrón específico de anomalías simultáneas, es un cuadro clínico reconocible y diferenciable, generalmente causado por una o dos anomalías mayores o por un número variable de anomalías menores. Siguiente. Entonces ahora vemos que entre las anomalías mayores tenemos la anencefalia, el labio paladar hendido, la catapatía, estenosis pilórica, mielomeningocele, hidrocefalia, luxación de cadera y pieza ambulinovar. Y en las menores, frente prominente, depresión del paladar, pezón suprarrenal, hernia umbilical, arteria umbilical única, hidrocele o hipospadias, estenosis anal, pneus, remolino múltiple o sindactilia. Siguiente.
Entonces aquí tenemos las supuestas causas o orígenes de las malformaciones congénitas, que las dividimos en genética, desconocida o ambiental. Y en la genética las dividimos en enfermedad genética autosómica o monogénica y enfermedad citogenética, cada una pues de un 15 o un 20% y un 5% respectivamente. En la causa desconocida tenemos la causa poligénica, la multifactorial, por errores espontáneos en el desarrollo o por interacción sinergística de teratógenos, todas estas en un valor de 65%. Y el origen ambiental puede ser por condiciones maternas, como la diabetes, déficit nutricional, el uso de medicamentos y las sustancias adictivas en un 4%, por infecciones maternas, como la rubeola, toxoplasmosis y varicela en un 3%, por problemas mecánicos o constricción del cordón umbilical en 1 al 2%, y por exposición a químicos, a medicamentos, radiación e hipertermia, menos del 1%. Siguiente. Entonces, los agentes teratogénicos, como se mencionó en la exposición pasada, se dividen en 4, como son los agentes biológicos. En este caso, los de mayor relevancia van a ser los infecciosos, los agentes físicos, como la radiación y la temperatura, los agentes químicos, entre los más importantes, pues los medicamentos y sustancias tóxicas, y el metabolismo materno y factores genéticos. Entonces, en los agentes infecciosos, pues pueden ser principalmente son causados por virus, pero también pueden ser causados por bacterias y parásitos. Son de carácter disruptivo, ya que estos pueden causar muerte fetal, retardo del crecimiento uterino, defectos congénitos y retardo mental. Entonces, cuando hay una invasión directa al sistema nervioso, como hemos visto en diferentes casos que han afectado pues, nuestra zona, pues podemos ver que hay microcefalia, hay calcificaciones cerebrales, retardo mental, desórdenes del desarrollo motor, alteraciones del tono muscular y deficiencias visuales y auditivas. Siguiente. Entre los agentes físicos, pues tenemos la radiación ionizante, los factores mecánicos, como ya mencionaba Natalia, y el aumento excesivo de la temperatura. Siguiente. Ahora, entre los medicamentos y agentes químicos, ya nosotros estamos familiarizados con la clasificación de los medicamentos y la disponibilidad, digamos así, por la FDA. Entonces, los tipo A son medicamentos que los estudios demuestran que hay un riesgo inocuo o que no hay riesgo. Los tipo B, cuando no hay riesgo en animales, pero no hay estudios en los humanos. Los tipo C es cuando hay un efecto teratogénico positivo en animales, pero todavía no se estudia en humanos. Los tipo D es cuando se asocian a efectos en los humanos, pero el uso se debe pesar, digamos, de alguna manera entre los riesgos y beneficios. Y el tipo X es que los estudios en humanos ya confirman que los riesgos de teratogenia son mayores que los beneficios y se contraindica definitivamente el uso del medicamento. Entonces, en el cuadro de la derecha podemos ver una lista de los principales medicamentos y agentes químicos teratogénicos, entre ellos, pues, el alcohol, que causa microcefalia, fisuras papilarares cortas, el ácido valproico, que mencionaba el doctor, que puede causar un filtrum largo, valvulopatías, su warfarina como una hipoplasia nasal, el metotrexate puede causar una hipoplasia ósea, fontanelas amplias, y bueno, en fin, la lista es bastante amplia y las alteraciones pues pueden llegar a ser tanto menores como mayores. Siguiente. Bueno, entonces vamos a pasar a mirar los mecanismos de acción teratogénica. Siguiente. Entonces, nos debe quedar muy claro que en esta imagen pues vamos a hablar del desarrollo gestacional y podemos ver las diferentes etapas, pero en la exposición a teratógenos, estas etapas se van a dividir en 3 momentos, que es en el momento de preimplantación, que básicamente se va a dar el fenómeno del todo o nada, que es cuando hay un daño excesivo en las células embrionarias y solamente va a darnos 2 posibilidades, o que haya una pérdida espontánea debido al daño, o que haya un proceso de compensación. Eso se da mediante las células pluripotenciales, en el cual se recupera ese daño realizado a las células embrionales
y el desarrollo se mantiene sin ningún tipo de cambios. Bueno, hay Luego, una cosa muy importante. Qué pena interrumpirte. sí, doctor. Teníamos desde los años 70 la clasificación de la FDA, perfecto, que es un organismo americano, que es el que evalúa el tipo de implicación o daño que puede hacer cierto medicamento al ser teratogénico. Sin embargo, hoy en día ya la FDA pues sigue sirviendo y sigue teniendo, sin embargo, hay motores de búsqueda, hay páginas en donde se han actualizado más estos medicamentos. Por decir, si tú quisieras saber si de pronto la carbamazepina tiene algún poder teratogénico o alguna complicación, en vez de estar buscando por FDA, te puedes meter en una página que se llama www.safefetus.com, que son páginas en donde tú colocas el medicamento y ella te va a decir qué potencial teratogénico tiene. Entonces es otra alternativa y generalmente muchas de las personas ya se están mudando más a la clasificación FDA y buscar sencillamente qué tipo de medicamento tiene y ese medicamento qué potencial efecto teratogénico tiene sobre el embrión. Entonces es como actualizar esa parte, ¿vale? Sigamos. Vale, doctor. Bueno, ¿Cómo estamos de diapositivas? ¿Cuántas tenemos? ¿Tenemos muchas? no, doctor, ya nos faltarían 5 diapositivas. Bueno, listo. La idea es que tratemos de no echarnos 3 unes, sino de pronto unos 2, aunque sea. ¿Ok? Sí, doctor, esto ya se va a acabar el tiempo de la llamada, entonces. Salimos y volvemos a entrar. ¿Ustedes tomar café? Y finalmente el periodo fetal, que va de la 9ª semana ya al término del embarazo, pues en este se dan alteraciones de la maduración y de la funcionalidad. Siguiente. Bueno, y pues es importante recalcar que aproximadamente hasta la 9ª semana pues se van a dar las anomalías congénitas importantes y a partir de la 9ª semana, como mencioné, pues van a ser únicamente defectos funcionales y anomalías menores. Ahora sí, siguiente. Bueno, entonces, pues básicamente aquí se explica cómo se daña el ADN. Entonces hay metabolitos reactivos que afectan o alteran los enlaces covalentes aleatorios de manera aleatoria. Esto hace que haya un daño en los ácidos nucleicos y las proteínas y que haya una reparación del ADN. Entonces, en este momento y a causa de los teratogénicos, pueden haber bases que se alteran debido a estos. Y evidentemente hay una relación dosis-respuesta en los efectos teratogénicos. Entonces, pueden haberse visto alterados, o sí, se han visto alteraciones en la división celular, en la migración celular, la transcripción, la traducción, el transporte iónico y el pH intracelular. Siguiente. Bueno, con respecto a las consideraciones generales sobre los teratógenos, vemos que pues hay varios puntos que se deben considerar para determinar el potencial teratógeno después de los agentes. Entonces, pues primero pues es el agente. Debemos mirar que pues si estamos expuestos a un medicamento, a un químico, un factor
orgánico, un agente físico o un agente infeccioso. También es importante mirar pues los periodos de susceptibilidad al embarazo, mirar si se afectó en el primer trimestre, en el segundo trimestre y tercer trimestre, porque como nos dijo Juan, pues van a tener implicaciones diferentes. Otros factores que también afectan la susceptibilidad pues son la dosificación, la interacción con otros agentes y pues, la susceptibilidad del propio hospedador. Y también pues tenemos efectos generales como son alteración pues de la morfogénesis, alteración del sistema nervioso central, la infertilidad o la pérdida de fertilidad, o la pérdida fetal, perdón, la deficiencia pues, en el crecimiento prenatal y la carcinogénesis o mutagénesis. Y ya pues como efectos específicos que puede tener los teratógenos, pues son síndromes reconocidos o pues otros rasgos característicos. Y pues la magnitud del riesgo pues, puede ser absoluto o relativo. Algo que también es muy importante con respecto a la teratogenicidad es el postulado de Koch aplicado pues, a los teratógenos. Por lo tanto, pues el agente debe estar presente durante el periodo crítico del desarrollo fetal. El agente pues, debe producir defectos congénitos en animales de manera experimental. Y la proporción pues, del defecto debe ser estadísticamente más alta en el grupo tratado que en animales de control. Y por último, pues también se tiene que obtener la prueba de que el agente en estado inalterado actúa en el embrión directamente o indirectamente a través de la placenta. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las categorías del agente teratogénico, pues vemos que se pueden clasificar según la posibilidad de relación causa-efecto que estos tienen. Entonces, las categorías básicas son pues una relación definida, probablemente relacionada, una relación cuestionable y una no relación. Entonces, esto puede dar lugar a una subcategoría que son los teratógenos probables, posibles teratógenos o teratógenos improbables. Dentro de los teratógenos probables o definitivos, pues que en realidad son muy pocos, se encuentra la radiación atómica, la infección por rubeola, algunas deficiencias metabólicas maternas como son la fenilcetonuria, el alcoholismo materno y pues medicamentos como son la aminopterina y la talidomida. Ya dentro de los agentes posiblemente teratógenos encontramos pues la radiación. Pues digamos que este efecto de radiación se postuló pues, debido a gran incidencia de malformaciones en los hijos de japoneses después de la bomba atómica y pues también pues debido también a la mayoría de gestantes que son sometidas a la radiación. Vemos que pues la dosis elevada de radiación pueden producir también esterilidad permanente como consecuencia de la lesión de órganos reproductores y pues también puede llegar a producir la muerte. Digamos en el efecto biológico principal de la radiación pues es la lesión celular cuya intensidad pues depende del tipo de tejido afectado. Otro posible teratógeno pues son los anestésicos. De ello que pues como estos pueden llegar rápidamente a la placenta y pues por ende al feto, pero vemos que digamos aplicando en el momento de parto pues el uso de anestésicos no representa un riesgo para el bebé y pues digamos que algunas mujeres embarazadas resultan expuestas a algunos anestésicos cuando son sometidas a intervenciones quirúrgicas durante el embarazo. Pero pues vemos que en la actualidad estos anestésicos pues han venido evolucionando pues para disminuir la tasa de teratogenicidad en el bebé o en el feto. Otro agente teratógeno también puede ser la temperatura. Vemos que también pues tenemos tantas temperaturas elevadas, pues no alcanza pues a producir anomalías congénitas. Vemos que se requiere una exposición a una temperatura altísima que pues nos lleva a una situación de hipertermia en el paciente. Y pues acá pues vemos que pueden haber alguna destrucción neuronal pues en el primer trimestre del embarazo. Con respecto al uso del antibiótico, pues la utilización indiscriminada de los antibióticos en la población general pues agrava pues, el problema de la resistencia bacteriana y a la acción pues, de los medicamentos, pues lo que nos ha provocado que se necesiten ahora dosis más altas para poder pues tratar las infecciones y pues a medida que aumenta la dosis del antibiótico pues también nos aumentan los efectos teratogénicos que presentan en el embarazo. Digamos que otros agentes conocidos pues son el uso de alcohol también pues afecta la organogénesis normal produciendo pues, el síndrome de alcohol fetal. Vemos que también pues como ya es bien conocido la talidomida pues muestra defectos en el oído externo, la focomelia, la hemangioma facial y atresia del esófago o el duodeno. Otro agente pues teratógeno pues son las enfermedades infecciosas como ya les dije y vemos que pues infecciones como la tuberculosis, el paludismo o la malaria pues digamos que aumentan la teratogenicidad
y se ha, pues, ha evidenciado en regiones como son la región latinoamericana, que es donde nos encontramos. Y pues vemos que la infección más conocida teratogénicamente pues es la rubeola, que puede producir retraso mental, ceguera o sordera en el recién nacido. Pues otras infecciones que pueden dañar el feto, si se presentan durante la gestación, pues son el VIH, la varicela, la toxoplasmosis y el citomegalovirus. Bueno, y pues ya otras enfermedades durante la gestación, digamos que pacientes, bueno, las mujeres con diabetes mellitus tipo 1, que son insulinodependientes, mal controladas durante la gestación, pueden tener hijos con cardiopatías congénitas y otros problemas. Además, también pacientes con fenilcetonuria puede producir polimorfismos en el paciente y en el bebé y retraso mental pues, en el niño, si no se controla pues, esta enfermedad durante el embarazo. Siguiente, por favor. Y ya pues con respecto a la prevención que se debe tener, pues está relacionada pues con la regulación de los medicamentos y la exposición química y pues a la radiación. Vemos que pues muchos de los medicamentos aprobados por la FDA sugieren que no han sido considerados seguros para mujeres embarazadas. Y algunas etiquetas de los medicamentos actualmente tienen que pues mostrar como todos estos programas de vigilancia médica, como algunos que nos comentan que el medicamento cruza la barrera placentaria, pero pues tenemos que entender que el término que cruza la barrera placentaria no obligatoriamente significa que sea embriotóxico, sino que pues digamos puede contar el hecho de que una sustancia no cruza la placenta tampoco demuestra que sea completamente seguro para el feto. Vemos que otras etiquetas que actualmente se colocan en los medicamentos corresponde que pues el médico debe medir el riesgo-beneficio del uso pues, del medicamento particular, y pues ya que digamos esto pues genera un problema al personal médico porque pone al médico una carga moral, social y legal al decidir si se usa o no ciertos medicamentos. Y pues ya digamos que otra forma de realizar la prevención pues sería mediante programas de vigilancia médica, donde se pues la información completa de los expertos del medicamento, pensando pues en estos problemas. La Red Colombiana de Medicina Genética, PREGEN, creó una línea telefónica de información nacional sobre estos aspectos, donde pues uno se puede contactar con PREGEN y ellos le dan una asesoría de los medicamentos que uno necesite saber al respecto. Siguiente, por favor. Y ya, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, me pareció súper buena, concreta, me gustó bastante. Creo que se alcanzó el objetivo. Entonces, pues no, nada, me parece bastante buena. Entonces, quedamos pendientes para la próxima, para reunirme con los dos muchachos y ir alisando el taller como quedamos. Y pues Diego va mirando qué opciones tenemos para hacer ya la despedida de semestre. Vale, doctor, yo me encargo de eso entonces. Listo, doctor, feliz noche, hasta luego.